Bueno, gracias nuevamente por la invitación esta que me hacen todos los años para difundir la materia. Esta materia, bueno, no creo que se la olviden porque tiene un nombre muy largo. Se llama Monitoreo Remoto de la Ionósfera-Termósfera, Radar Dispersión Incoherente. Y es una materia que es tanto de grado como de posgrado, y también está aprobada como materia o seminario, y para las 3 carreras, por los temas que involucra, para cualquiera de las 3 carreras en astronomía, en el caso de materias optativas, geofísica en el caso de seminario, y meteorología también de optativas. Se dicta en ambos semestres, puede ser en el primero o en el segundo, o en los dos, y tiene como correlativa Física 3 y Especiales 2, o equivalentes, porque en meteorología creo que tiene otro nombre la materia, así que por eso puse equivalente. Y la aprobación de la cursada puede ser tanto regular o por promoción, y el programa de la materia está en la página web de la facultad, y yo se los mandé recién a ustedes por si alguien se lo llegaba a pedir y no lo encontraba en la página web. La metodología de enseñanza, bueno, por cuestiones obvias, este año la tuvimos que cambiar, todo hacia los apurones, así que sería la modalidad virtual, tanto la teoría como práctica, y el aula virtual que usamos, la plataforma es Moodle. Y ahí, en cuanto a lo que refiere a la parte, digamos, docente, toda la materia, el contenido de la materia se da en distintas modalidades, o sea, puede ser videoconferencias, o sea, sincrónico con los chicos, puede ser un video puesto para que lo vean y después se discute sobre él, puede ser apuntes y bibliografía. Y después, en el transcurso de la materia, en cada capítulo, lo que viene a reemplazar lo que sería antes los trabajos prácticos, ahora viene a ser una serie de actividades cuyo contenido reemplaza lo que sería el trabajo práctico clásico de las materias. Y eso serían, por ejemplo, resolución de un problema, no de de una práctica, sino de un problema puntual, realizar documentos colaborativos, es decir, poner un documento en la nube y trabajar sobre él en conjunto, armar un glosario, a partir de, por ejemplo, un video que se pone a hacer discusiones temáticas, contestar un cuestionario, armar un mural, como por ejemplo, como apunte final conceptual de algún capítulo. Cada una de estas actividades no es que están todas en cada uno de los capítulos, sino que se van repartiendo según la temática. Me pareció mejor implementar una u otra modalidad. Y durante toda la cursada, con estas propias actividades, lo que llamamos también algo un poquito diferente a lo tradicional, que es la coevaluación, en el sentido de que los propios alumnos, y también yo me incorporo como una alumna más, es como que vamos corrigiendo mutuamente. Por ejemplo, una actividad sería algo que hizo un compañero, corregirla, y su compañero corregir el que hizo el otro. Con lo cual, la idea un poco es ir armando tanto la parte teórica como la parte práctica en conjunto. Así que esa sería como la parte un poquito diferente a lo que uno está acostumbrado de las prácticas clásicas. Y la materia termina con una evaluación final, que sería como el final, que es un trabajo específico que se da, que eso también tiene que ver con la inquietud que tiene el alumno, porque como aborda distintas temáticas, por ahí tienen una inquietud u otra, entonces se le da un trabajo específico donde ahí se va a volcar todos los conocimientos que se vieron en la materia, y con las preguntitas conceptuales a medida que se van tocando esos temas. ¿Cuál es el objetivo de la materia? Bueno, el objetivo básicamente todo ronda alrededor de esta instrumentación, que es el radar de dispersión incoherente, y los problemas científicos que se pueden abordar con las mediciones que se obtienen de ellos. En cuanto a lo específico, podríamos distinguir como 3 grandes bloques. Uno, todos los procesos físicos de la atmósfera superior, que va a ser la región de estudio. Otro más enfocado a la parte de las características del instrumento y las técnicas de medición, y otra las aplicaciones en sí mismas sobre problemas específicos.
el concepto básicamente de esta instrumentación es, yo transmito ondas de radio a gran potencia hacia la atmósfera, ¿sí? Y a partir de lo que me vuelve de esa señal que yo envié, yo estudio las propiedades de la ionosfera. Esa potencia que yo tengo que enviar, acá está hecho el esquema de un radar cuando detecta un avión, por ejemplo, como para que se hagan una idea, es en el caso para los temas de atmósfera, quien viene haciendo las veces del avión es el electrón, entonces esta es una superficie de cruce muy pequeñita, entonces la potencia que yo tengo que enviar tiene que ser muy grande para que yo pueda recibir algo de señal, porque ya que la potencia emitida por esa sección de cruce es lo que yo recibo. Entonces tengo que trabajar con muy grandes potencias y radares muy grandes, por eso la particularidad de estos radares. Entonces en la materia, inicialmente hacemos como un paneo donde están en el globo terráqueo puestos, no son muchos los radares que hay de este tipo, un poquito la característica de cada uno, porque están los de la vieja generación y la nueva generación. Acá lo puse a Gordon porque Gordon fue el creador de esta idea, de este experimento para poder estudiar de esta manera a la ionosfera. Así que básicamente, y un poco de historia de cómo surge la inquietud y cómo fue evolucionando con el tiempo. Después, esto también dependiendo de los alumnos, porque hay algunos que están más interesados en la técnica del radar, en el radar en sí mismo, otros más interesados en la parte atmosférica, depende de la inquietud del alumno, como la ionosfera, o sea, la región de estudio la tenemos que estudiar, pero le damos la profundidad en base a la inquietud que se presenta en ese momento. Así que ahí hablamos un poco de las propiedades físicas y características de la alta atmósfera. Y cómo se describen a través de un perfil de densidad electrónica, ¿sí? De electrones versus altura. Luego tenemos todo un capítulo a partir de ese proceso de dispersión, cuál es la ecuación de radar, que es lo que se llama, que yo obtengo, o sea, a partir de la señal ruido, qué es lo que yo mido, qué es lo que yo obtengo, que básicamente la información me la da el espectro de potencias, o sea, esto es temperatura, el área del espectro está relacionado a la densidad electrónica. Entonces, esta ecuación del radar, ¿cómo la encuentro? Así que este capítulo tiene más que ver con la relación que hay entre la señal que yo recibo y el medio dispersor, cuál es ese enganche. Después hay una parte de la materia que también tiene mucho que ver con la estadística, porque yo, a partir de todo el muestreo que tengo de esa señal recibida, tengo que estimar esos parámetros y tengo que hablar de la precisión. Entonces tiene una componente estadística donde hay que recordar un poco las propiedades estadísticas y para analizar, para estimar las cantidades. Después tenemos también tenemos que abordar también la parte de las técnicas de medición, porque yo tengo que enviar una señal, y entonces tengo que ver qué tipo de pulso envío, si envío un pulso largo, un alternado, lo que se llama códigos Baker, y el tipo de pulso, como cada pulso tiene sus características, va a depender cuán profundo quiero ir en el análisis, o sea, cuán profundo quiero ir en el análisis de la atmósfera, ¿no? Si quiero ir más alto, capas más bajas quiero analizar o capas más altas. Según qué parte quiera estudiar, será el tipo de pulso que tengo que enviar. Y entonces tengo que ver también los métodos de modulación, cómo modulo ese pulso, y cuando recibo la señal, ¿sí? Que es un esquema básicamente como el que ven acá en la figura, que esto sería potencia y tiempo, cómo lo paso al espectro de potencias, que es el que me da la información de los parámetros que yo quiero. ¿Sí? Así que este capítulo básicamente es el procesamiento de la señal de un radar. Y después también hay que abordar el tema de cómo diseño yo el experimento. Si yo quiero hacer un experimento, esto de acá se le llama la huella que va a ser mi experimento que yo voy a pedir y qué puntos quiero yo observar y qué características, porque le tengo que decir al operador cómo mover la antena y demás. Todo va a depender también de lo que yo quiera estudiar.
entonces, ¿cómo se hace un experimento? Y después, ¿qué es lo que me estaría llegando a mí del observatorio y de qué manera me llega para que yo después pueda hacer los estudios con los cuales quiera abordar? Entonces, básicamente, si hablamos de qué áreas tienen interés básicamente en este tipo de estudios, sería el área de aeronomía, que es la que estudia la física del medio Sol-Tierra, a partir de las características de los estratos más altos de la atmósfera terrestre. También, bueno, con la parte de comunicaciones, que fue sus orígenes, el interés de la ionósfera, toda señal que viene del exterior, como la de señal GPS, o sea, todo lo que tiene que ver también con posicionamiento, porque toda señal que viene del exterior tiene que atravesar la atmósfera, con lo cual tenemos que conocer bien las propiedades para lo que yo estoy recibiendo en tierra, poder analizarlo correctamente. Después también, esto está bastante en discusión, de utilizar a la ionósfera como un precursor sísmico, porque se ve que días previos a los sismos ocurren situaciones muy peculiares en la ionósfera. También, como la principal fuente de ionización de la ionósfera es el Sol, todo lo que tiene que ver con variabilidad solar, toda la parte de cambio climático, y como el campo, a los que le interesa también campo geomagnético, también, como tiene mucha influencia sobre el comportamiento ionosférico, también es un tema que se aborda. Y hablando específicamente de las ciencias de la atmósfera, todo lo que es tormentas, subtormentas terrestres, acoplamiento de la magnetósfera y ionósfera, la parte de las auroras, son todos temas con los cuales esta instrumentación tiene aportes. Con lo cual, digamos que la temática es multidisciplinaria en el sentido que aborda tanto las distintas físicas de distintos problemas, de distintas especialidades, y también, si ustedes están interesados en la parte instrumental, como es un radar muy peculiar, pero no deja de ser un radar, también uno tiene de cómo procesar la señal de un instrumento, de un radar y demás. Otra de las cosas que les quería comentar, eso en cuanto a la materia, la del radar de dispersión incoherente. Este año se nos aprobó un proyecto también que presentamos con Gustavo Baume y Daniel Carpintero sobre minería de datos y aprendizaje automático. Lo pusimos encuadrado en ciencias astronómicas porque los tres éramos astrónomos, pero la idea era ir incorporando también temas de geofísica. Y a partir de ahí, también la idea incluye lo de realizar una nueva materia, que nuestra idea original era tenerla para este año, pero bueno, nos agarró justo lo de la pandemia y cada uno de nosotros tuvimos que ir a nuestras materias a reacomodar toda la parte virtual, con lo cual nos demoramos, y así que nos quedó esta tarea pendiente, que esperamos ya para el año que viene ponerla a disposición, que básicamente es sobre data mining y machine learning, que es de extraer conocimiento o patrones a partir de grandes volúmenes de datos, en líneas generales. Y las últimas cuestiones que les quería contar era, bueno, en las temáticas de investigación que yo actualmente estoy trabajando, que son específicamente en la ionósfera, con datos espaciotemporales, para describir el comportamiento, y todo realizándolo con aprendizaje automático, con técnicas como clustering para ver agrupaciones, con técnicas para outliers, para detectar anomalías, como sigma clipping. También, en este caso, como Gustavo está más en sistemas estelares, estamos aplicando también todo lo de Machine Learning, lo de Machine Learning está aplicándolo él en realidad, porque es su tema de trabajo, en identificar agrupaciones estelares jóvenes en galaxias cercanas. Esta es una galaxia,
Esto es con otra resolución, con un telescopio que tiene mucha más precisión y se analizan zonas para detectar agrupaciones. Y más cercano a lo de ustedes, presentamos hace muy poquito una tesis de licenciatura en geofísica, la alumna es Guillermina, para hacer trabajos también de aprendizaje automático con datos temporales, donde ella va a partir de datos de un radar, que no es el radar de dispersión incoherente, es otro tipo de radar, que está en el sur de Argentina, es un radar de meteoros. A partir de ese radar se obtienen vientos, intensidad y dirección de vientos, y a partir de los vientos se saca información de mareas, tanto solares como lunares. Entonces se obtienen básicamente de estos gráficos que ven ustedes acá, esto es altura, estamos haciendo datos temporales porque nos fijamos en una altura y a partir de ahí aplicamos algoritmos para series temporales, SARIMA, por ejemplo, de aprendizaje automático, para sacar información. Así que aquí tienen altura y acá tienen distintas, estos serían componentes de viento medio, y después determinadas del desarrollo, digamos, determinadas componentes que están relacionados con las mareas. Así que como verán, en el caso de Machine Learning y aprendizaje automático, aprendizaje automático y minería de datos, ahí es con cualquier disciplina se puede hacer hoy en día. Mucha gente está trabajando ahora con todas estas técnicas y se puede aplicar a lo que ustedes quieran. Así que bueno, básicamente eso es todo lo que les tenía para contar hoy. Y bueno, acá puse una foto de otra alumna que tuve, que es Juliana, que acá está acá sí está en el radar de dispersión incoherente de Jitamarca. Así que bueno, gracias por su atención. Gracias, Erika, por Muchas dar el gracias. seminario. Yo quería consultar por ahí, Sí. ¿este cuatrimestre arrancó ya el seminario? O... No, lo iba a empezar en septiembre, ahora en septiembre, porque recién estaba terminando con los chicos del primero. Ajá. Así que de otra materia en la que estoy, que no es ninguna de esto que les conté hoy, de ecuaciones diferenciales parciales, así que calculaba arrancar en septiembre, ahora para esta, para la del radar, ¿no? Claro, claro. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, Así Erika, que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes y suerte, y bueno, cualquier cosa saben dónde ubicarme. Perfecto. Hasta luego. Chau, chau. Chao, Erika. Gracias.